Buenas noches, bienvenidos un martes más a Sin Juicio. Hoy día vamos a tocar un tema que nos ha tenido preocupados a muchos, y es el tema del secreto bancario que se podría levantar para beneficio de SUNAT. Disculpen estas cositas. Hoy día vamos a tocar un tema. Esta preocupación de que pueda ser levantado el secreto bancario, que normalmente debe ser levantado únicamente cuando hay una orden judicial. Y para estos efectos, hoy día tenemos a Romina Fuentes, que es abogada, es especialista en Derecho Corporativo y Tributario, y nos va a ayudar a aclarar todo este decreto legislativo y su reglamento. Buenas noches, Romina, prende tu cámara y tu audio. Buenas noches, Lorena, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a tu programa y un saludo afectuoso a todo tu público. Gracias, Romina. Una vez más aquí, Romina, ya la mayoría te conocen y saben lo ilustrativa que eres en tus temas tributarios. Para comenzar con este tema, quisiera, Romina, que nos cuentes a cada persona que estamos aquí escuchándote y viéndote, el secreto bancario, ¿en qué consiste? ¿En proteger qué tipo de operaciones financieras? Bueno, de acuerdo al artículo 2 del inciso 5 de la Constitución, regula el secreto bancario, que solamente está autorizado para levantar este mismo cuando hay una orden del juez, fiscal de la Nación o una comisión investigadora del Congreso. ¿Por qué causó tanta polémica? Porque a raíz del Decreto Supremo 430-2020 se le está autorizando a la Administración Tributaria de la SUNAT para que acceda a la información de las cuentas de los clientes de los bancos, siempre y cuando tengan un monto mayor desde 10.000 soles o más. Esto se dio a raíz de este decreto, pero el día de hoy ha salido publicado el Decreto Supremo en el 009-2021, en el cual señala que el gobierno ha decidido ya no realizarle el levantamiento del secreto bancario por los 10.000 soles, porque ha causado una gran preocupación, polémica para el sector empresarial, para personas naturales con negocio, porque el monto es muy pequeño. Yo creo que si el espíritu de la norma es combatir la evasión, la elusión tributaria, un monto de 10.000 soles, bajo mi perspectiva y bajo la perspectiva de varios contribuyentes y empresarios, con 10.000 soles no puedes detectar un índice de evasión grande. Claro está que sí, por esos montos pequeños es más fácil de hacer cruce de información, detectar por parte de la SUNAT. Por eso es que muchos se cuestionan, pero ¿por qué 10.000 soles? Bueno, es muy fácil recaudar a uno pequeño, a un contribuyente menor, que a uno grande, que tienes más posibilidades que lo puedes judicializar. Pero ese es un paréntesis de la norma, ¿no? Pero a raíz de esto ya retrocede el gobierno, ya no van a informar los bancos por los montos de 10.000 soles o más, ahora lo que van a hacer por el monto de 30.800. Ha cambiado abismalmente. Es Claro, bastante se ha considerable. triplicado la cifra. Entonces, ya las personas que estábamos un poco preocupadas por el monto, que era de 10.000 soles, ya el monto se habría extendido a más de 30.000 soles, ¿no? Aproximadamente 30.000 soles, para que estemos obligados a sustentar de dónde proviene este dinero. ¿Es así, Romina? Así es. De todas maneras, la procedencia del dinero se tiene que establecer. La suma antes era 10.000 soles, ahora es más de 30.000 soles, son 30.800 soles. Definitivamente la suma es bastante, creo yo, razonable. Eso en un paréntesis. La diferencia con el anterior decreto es que ahora los bancos no te van a reportar mensualmente, como inicialmente se había señalado. Ahora es un reporte semestral. Cada 6 meses lo va a reportar los bancos, la información que tengan de los clientes que lleguen a esta suma, y lo van a hacer 2 veces al año, que me parece razonable. Y eso le puede dar un alivio, un respiro a un pequeño contribuyente, ¿no? En estas épocas de pandemia, que es tan difícil emplearse y muchos necesitan emprenderse desde su casa, laboren, entonces ya se podría decir que tienen un poco más de respiro, es un poco más flexibles, que ya no te van a tener prácticamente que la SUNAT te esté acotando por un monto menor. Entonces, a ver si se entiende, cuando la entidad financiera advierte de una cuenta que tiene de 30.000 soles a más, inmediatamente tiene que reportar este ingreso de 30.000 soles, y de ahí me imagino empezará la etapa de la fiscalización.
No, no es así. Eso es lo que quiero indicar de una manera muy práctica. Lo primero que van a hacer es informar, porque claro está que la intención de esta norma es que se comunique los clientes de los bancos, de cualquier entidad financiera que tenga 30.800 soles o más en su cuenta bancaria. Primero es comunicativo. Y una vez que se comunique, la Administración Tributaria va a establecer las formas y condiciones de la resolución superintendencia, cómo es que se va a instrumentalizar esta información de la SUNAT, de las entidades bancarias, hacia los bancos. Una vez que se detecte a este universo de personas naturales o jurídicas que tengan esa cantidad de dinero, lo que correspondería hacer a la administración tributaria es primero establecer que les proporcione cuál es el origen de tus fondos. ¿Por qué? Porque la idea es combatir la evasión. Hay que recalcar bastante esto, porque si muchas personas tienen el origen, que es legal, lícito, tienen los sustentos por los cuales acredita el ingreso del dinero, para qué va a estar destinado, y tienes el sustento, no tendrías ningún inconveniente porque ante la administración tributaria que te detecte algún índice de evasión y elusión. Ese es el primer punto. Si no tienes sustentos legales de tu operación, del ingreso de este dinero, es probable que la administración tributaria te va a pedir información. Lo primero que hacen es mediante comunicaciones, esquelas, cartas inductivas, comunicaciones para que el contribuyente pueda justificar ese ingreso. Si a criterio de SUNAT o de acuerdo a la información que reporten los contribuyentes es insuficiente, ¿qué le corresponde a la administración tributaria hacer? Te notifica un requerimiento, que lo que significa que recién ahí te van a fiscalizar. Entonces, es decir que la fiscalización no es mediata, no es simplemente primero es comunicativo, informativo, no cumples con presentar esa información que acredita el sustento de ese origen de ese dinero, recién la administración tributaria te abre un requerimiento, una fiscalización. Pero tampoco significa que con la fiscalización la SUNAT te va a multar, te va a iniciar un procedimiento administrativo en el cual te va a dar un plazo para que tú presentes los sustentos netamente legales. Y de acuerdo a lo que la administración tributaria determine, si ve que no tiene las justificaciones correctas de acuerdo a ley y no pueda demostrar el origen del dinero o por la suma que hayan reportado, ellos puedan ver que esa suma de dinero ha debido estar declarada, se ha debido pagar impuestos, te va a determinar un montón de conceptos. Por ejemplo, ¿qué te puede determinar? Que tú eres omiso en la presentación de una declaración, determinación de renta presunta, si en el peor de los casos, incremento patrimonial no justificado. Tienes tanto dinero, no acreditas el origen, entonces te voy a determinar para que te haga una fiscalización y vas a terminar en multas, en resoluciones de determinación de pagar impuestos. Tampoco ahí, cuando realicen esto, no significa que el contribuyente vaya a ser embargado. Antes de ello, si te notifican estos resultados mediante una resolución de determinación, multa o lo que liquida la administración tributaria, el contribuyente siempre tiene expedito su derecho de defensa, que puede ser reclamar, y si no te prospera, tú puedes apelar. Si es que no ejerces ninguna acción dentro del plazo legal, recién ahí te van a notificar la resolución de ejecución coactiva para que te inicien el procedimiento de cobranza coactiva y te puedan hacer los embargos, si es que no realizas tu defensa dentro del plazo. Son actos previos, la cobranza coactiva es la culminación. Muchas personas se preguntan, o sea que la SUNAT, si son por 30.000 y tantos, me dicen, o más, entonces automáticamente me va a congelar mi deuda, voy a tener que pagar más impuestos, ¿qué es lo que me corresponde? No, es muy importante orientar todo. Inicia si es que tienes un buen sustento legal, cómo está lo que tú reportas, lo que tú tienes en tus cuentas bancarias mediante un cruce de información, tiene que estar debidamente corroborado, detectado con lo que tú vas declarando. Entonces, esos desbalances es lo que a SUNAT le inquieta, hay preocupación. Romina, por ejemplo, los trabajadores informales. ¿Qué pasa con el trabajador informal que tiene en su cuenta del banco un ahorro que supera los 30.000 soles y lo notifican y le piden que sustente? Este informal no va a tener manera de sustentar, ¿no?, estos ingresos. Sí, va a haber un problema, porque si uno trabaja en la esfera de lo formal, ¿cómo puede un informal acreditar la licitud, la legalidad de esa operación? Muchas personas me dicen, pero yo trabajo así,
yo tengo un proveedor que es mi amigo, no necesito contrato, todo lo hacemos de manera verbal. Entonces, ¿qué otro medio tienes? De manera WhatsApp, ¿tienes un requerimiento de orden, de servicio o una aceptación por parte de ese servicio por correo? Sí, preséntalo. Lo importante es acreditar el origen legal de esta transacción comercial, el destino del dinero, el origen del dinero y en qué va a ser usado este dinero, porque tienes que acreditar que toda esta transacción comercial es netamente legal. Si tú estás generando una renta de tercera categoría a raíz de esta información proporcionada, sabes que tienes que declarar, pagar impuestos y tributar de acuerdo al régimen tributario, ¿no? Todo esto lo que se busca es el espíritu de la norma, que se pueda combatir la evasión, ilusión y que el Perú pueda estar incorporada al organismo de la OCDE, ¿no? Que es un organismo de cooperación internacional que pueda ayudarnos a nosotros a mejorar nuestro sistema tributario, ¿no? Y bajar los índices de evasión. Así es. Bueno, vamos a saludar a las personas que están conectadas. Gracias por estar aquí siguiendo esa transmisión. Sé que es de interés de muchas personas. Bueno, les llega una notificación y acá está Romina para que nos pueda decir qué hacer si nos llegara una notificación. Gracias a cada uno de ustedes. Carmencita, buenas noches. Dali, buenas noches. Carlitos Díaz, buenas noches. Gabriel, Almin, Juan, Betsy, Fidel, Keller, muchas gracias por estar aquí conectados. Por favor, los invito a que dejen sus consultas, que aquí está Romina, para que pueda ayudarnos a darnos los tips legales para poder enfrentar quizá una notificación de SUNAT o un proceso de fiscalización, qué sé yo, lo que pueda pasarnos, ¿no? Romina nos va a orientar acá un poco. Romina, en el caso de los trabajadores dependientes, bueno, me imagino que ellos sustentarán sus ingresos con las boletas de pago que han tenido mes a mes en su centro laboral. Claro, porque el trabajador dependiente está dentro de una planilla electrónica, ellos tienen boletas en los cuales acreditan su relación laboral y por lo mismo que están formalizados, es más fácil señalar, indicar ante la SUNAT que los ingresos que ellos perciben son netamente de una relación laboral. El problema es cuando no tienes el sustento. Si son terceros que realizan cualquier tipo de actividad comercial y no pueden acreditar el origen de sus fondos, es ahí donde se inicia el problema. Lo que mucho va a pasar, si es que detectan ante la administración tributaria, el banco transfiere la información de mis estados bancarios y yo no tengo el sustento. Por ejemplo, hay una figura típica que se da en esos casos, que es el incremento patrimonial no justificado. Hay muchas personas que tienen en sus cuentas bancarias dineros, ahorros, menos años, y yo no tengo ahora el sustento legal. ¿Me puede catalogar la tributaria no justificado? Es probable que sí. Mucho depende el origen de tus fondos, el sustento que tú puedas acreditar o no. En base a ello puedes accionar mecanismos de defensa. Ahora, quería aclarar, Lorena, también hay muchas personas que se están preguntando, automáticamente la SUNAT puede, al momento de determinar incremento patrimonial no justificado, que es una figura netamente legal, administrativa, tributaria, que está señalado en la ley del impuesto a la renta. ¿En qué momento se convierte en delito? Me preguntan eso. Y tiene sentido, ¿sabes por qué? Porque si bien es cierto, el espíritu de la norma es combatir la evasión y ilusión, si yo no tengo los sustentos legales y de acuerdo al incremento del dinero que la SUNAT pueda acotarme de acuerdo a lo que haya el banco reportado, a los ingresos que haya tenido y no tengo los sustentos legales. Me determina incremento no justificado. Pero si tengo una exorbitante suma, estoy hablando de, ya que el monto son más de 30.000, podemos nosotros imaginar que una persona natural o que pueda tener mucho dinero y no pueda acreditar los sustentos, ¿en qué momento el incremento patrimonial no justificado, que es determinado de SUNAT, podría oficiarte como un posible delito de evasión? Ahí está el quid del asunto.
Muchas personas dicen, ya, pero yo pago mis impuestos, bueno, si la SUNAT me determina, liquido y pago, pero ¿en qué momento esa figura de incremento matrimonial no justificado puede darse el caso, porque esos casos que uno ve en la práctica, pueda convertirse en un índice de evasión y elusión? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a hacer la administración tributaria? Este tema lo estoy tocando porque no se ha hablado mucho del tema. Lo que mayoría se ha hablado es el levantamiento de los 10.000 soles o más y lo que la SUNAT te pueda determinar, que concluyen procedimientos, que concluye el embargo. Pero ¿en qué momento me puede determinar, o si es posiblemente legal, que la administración tributaria me pueda determinar que esta operación ya califica como un posible índice de evasión-elusión? ¿No te parece interesante también este cuestionamiento? La norma solamente te dice lo que puede accionar la administración tributaria, reportar información, pero si no tienes el sustento de ello, grandes sumas de dinero, estoy hablando de personas, a veces tienen acumulados, entonces podrías calificar como un posible evasor. ¿Qué podría hacer la administración tributaria? Esa es la pregunta de muchos. Y es importante que nos digas también cómo podemos protegernos de que nos pueda pasar una situación de que la SUNAT nos considere como un evasor, ¿no? ¿Qué documentos podemos ir guardando para que llegado el momento podamos utilizarlo como una defensa, ¿no? Bueno, siempre los documentos que van a tener es de acuerdo a la naturaleza de la obligación. Mucho tiene que ver de acuerdo a la actividad que vas a realizar. Una persona que se dedica a un negocio, al rubro de ventas, al rubro de cosméticos, de repente comercializa, exporta, o de repente persona que ha recibido un anticipo de herencia. Mi mamá decidió vender su casa, ahorita en la pandemia no tengo trabajo y necesita un traslado de sus bienes, un traslado de la venta del producto de los bienes que hemos tenido. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de la operación o a la actividad que realizas, tienes que pensar, en base a ello, qué vas a documentar. Me dedico a la compra-venta de productos, tengo que tener por lo menos mi contrato de venta, pero no vas a ello. Ahora la administración tributaria va un poco más. ¿Qué es que te pide? Te pide la orden del servicio, te pide inclusive comunicaciones previas, ¿no? Por ejemplo, que hayas tenido un correo, una aceptación, que hayas realizado por lo menos un diálogo. ¿Por qué? A veces los contratos uno lo hace y lo puede legalizar, lo hace de una manera para cubrir una operación que necesariamente no justifica que sea legal. Puede pasar. Entonces la administración tributaria lo que te pide es que elabores todo el circuito económico que la operación se haya efectuado. ¿Por qué? Porque hay operaciones simulativas para poder tratarlas de pasarlos de manera que no vienen de una manera formal. Entonces, primero, dar la operación. Segundo, el origen de los fondos, ante quién los voy a prestar el servicio, si va a ser una persona jurídica, cuál voy a realizar una transacción comercial, o menos que esté habido, no esté con baja de oficio, o sea que tengo una actividad que esté inscrito de manera activa, porque imagínense que una persona haga una transacción comercial por una operación, de repente tiene baja de oficio, ante la SUNAT está no habida, entonces, ¿qué pueden hacer? Significa ello desconocer, no, esta actividad es simulativa, y tu situación se puede complicar, tanto el y te puede decir, no, esto podría ser un posible índice de una actividad simulativa, y pueden determinar la procedencia, ¿no? Y hay casos que cuando se pone un poco más complejo, entonces la administración tributaria, cuando ve un índice de un posible evasión, elusión, ya cursa la fiscalía mediante un oficio para que haga una investigación de tipo penal, porque la administración tributaria solamente tiene la facultad como ente recaudador, más para no determinar ningún tipo de sanción a nivel penal. Para eso tenemos a la fiscalía. Pero el objetivo y la norma es eso, combatir la evasión y elusión. Mucho depende del contribuyente que realmente se pueda documentar todos los documentos de manera legal, ordenada, la correcta correlativo de las operaciones. Te piden un lapso de, no es que te piden un lapso de operaciones, no te piden una
un nexo causal de cada operación. Lo que se trata es buscar la licitud, la legalidad y el fin del destino de esa operación. Una persona preguntó, es una persona que trabaja y se presta dinero a amigos, a familia, y no hace ningún tipo de contrato, ¿no? Entonces, a ese ingreso de dinero, ese aumento de patrimonio, él no tiene cómo justificarlo. ¿Qué es lo que tú recomiendas, Romina, para esta persona que ha hecho esta pregunta? ¿Que haga el contrato de préstamo o cuál es el consejo para esta persona, para evitar que tenga algún tipo de problema ante SUNAT? Esta persona realiza préstamos a terceros, entiendo yo. Realiza Claro, préstamos informales, ¿no? Préstamos informales a familia, amigos. Y esos contratos, digamos, esos préstamos no están materializados en un contrato, ¿no? Entonces hay salida de dinero, luego pagos que le hacen del mismo préstamo. Y sería importante, sería bueno que haga contrato. Bueno, definitivamente que sí. Ya se ha identificado que la operación comercial es un préstamo, y cuando se hace un contrato de préstamo, se entiende que hay dos partes: la persona que está prestando ese dinero y hay la aceptación por parte de la otra parte, pero ¿cuál es la naturaleza de ese contrato? El objetivo, que lo devuelvas, y si lo vas a devolver mediante un interés más de qué plazo. A veces en la práctica, por un tema comercial o por un tema de querer ayudar o por un tema de negocio, se ve mucho ese tipo de operaciones. No se formaliza, pero en el momento de formalizar la administración tributaria, ahora lee el contrato, no solamente que lo enseñe, y en algunos casos que esté legalizado. Lee desde cuándo le has prestado a esta persona. Si lo vas a instrumentalizar mediante esta operación, todo préstamo está sujeto a devolución, y si va a ser sujeto a devolución mediante un interés, porque repito, hay actos simulativos, y la SUNAT a veces piensa que puede crearse un tipo de operación de manera tendenciosa, suspicaz, para poder evadir algún tipo de impuesto. Por eso es importante estos detalles para que puedan realizarlo antes de efectuar la operación. Entonces, Romina, me llega la notificación pidiéndome que sustente los ingresos que tengo y debo de presentar este sustento a través de un escrito, de un documento. A la SUNAT, ¿sería la forma, Romina? Mira, este tipo de notificaciones todo lo hacen a través de la clave SOL. Las comunicaciones, las cartas inductivas o cualquier tipo de requerimiento de la administración tributaria va a notificar a tu buzón electrónico, y ahí te va a establecer la forma. Siempre te establecen las formas o cómo vas a tener que canalizar esta información. Ahora lo que se usa bastante por el tema de la pandemia que estamos, la mesa de partes virtuales, que funciona, es bastante ágil y puedes remitir información. Mientras más documentos que tú tengas de la operación que hayas realizado, donde puedas acreditar todo el circuito económico de esa operación, el origen del dinero, el destino que está en tu cuenta bancaria y para cuál es el objetivo de esa operación, porque tienes que cerrar ese eslabón, entonces tienes menos riesgos a que la SUNAT te detecte o te repare posibles índices por parte de renta no declarada, de algún tributo que hayas omitido, o te pueda determinar posibles multas e infracciones. Es recomendable, antes de cualquier operación, primero documentarse. A veces por un tema de informal o por un tema práctico estamos primero acostumbrados a hacer la operación y después sincerarle mediante documentos. Pasa mucho tiempo, entonces es más complejo, se te dificulta un poco más y tienes posibilidades que puedas tener índices de que puedes equivocarte. Y uno mismo a veces se puede poner ese tipo de cosas, que te puede conllevar a otro tipo de mejor sincera manera, para por lo menos eso vas a minimizar riesgo. Acá nos preguntan, si un familiar me paga una deuda que supera los 30.000, entonces en ese caso, ¿cómo tendría que proceder?
¿Puedes repetir, por favor, la pregunta, Lorenita? Nos Porque preguntan, sí, si un familiar me paga una deuda que supera los 30.000, entonces en ese caso, ¿cómo tendría que proceder? Bueno, si tienes un pago de una deuda, si hay un pago de la deuda, entonces hay un reconocimiento de pago y tienes que establecer cuál es el origen de la deuda. Yo te recomendaría cuál podría ser el sustento, ¿no? Puedes hacer un documento que te pueda ayudar para que puedas acreditar el origen de ese dinero, una declaración jurada testimonial que tiene carácter sustentatorio, ¿no? Y un reconocimiento de deuda, donde expliques el detalle por qué el ingreso de ese dinero. Entonces, con eso te puede ayudar para que puedas acreditar que eso no viene de una actividad comercial, no viene de una generación de renta, sino fue por un dinero que yo de repente presté hace muchos años atrás. Pero para efectos de evitar, puede ser determinado por cualquier índice de lo que la administración tributaria en su facultad de, en el caso te quiera fiscalizar, tengas en sustento a través de documentos civiles. Lo elaboras, pero claro, como te digo, tiene que ser bastante detallistas en el sentido de ser tienes que tener bastante explicación al momento de redactar el documento, cómo se ha señalado el reconocimiento de deuda y por qué te está dando de esta forma también. Romina, ¿cuáles serían las sanciones de evidenciarse que hay una evasión? Desde la sanción más liviana a la más grave. Mira, los índices de evasión o elusión tributaria, porque el decreto te habla de ello, ¿no? El objetivo es evitar la evasión y la elusión. La administración tributaria no es la entidad encargada de ver las contingencias a nivel penal. Para eso cursa el oficio a la Fiscalía. ¿Qué es lo que te puede hacer la administración tributaria? Determinar impuestos, determinar multas a nivel administrativo tributario. ¿Qué pasa si a un contribuyente, persona natural o jurídica, detecta posibles índices de evasión? Te puede decir, con lo que me ha presentado, no, yo creo que es simulativo, es tendencioso, fiscal, él lo ha creado y esta figura ya no es la administración, sino otra connotación, ya tiene una connotación penal. Como se sabe, la administración tributaria recauda, tiene efectos recaudadores a nivel tributario, administrativo. Cuando oficia la administración tributaria y la Fiscalía. Y la Fiscalía, de acuerdo a lo que recabe por parte de la administración tributaria, va a abrir una investigación si es que califica o no como posible delito. Depende de un procedimiento penal, va a ver si es que se determina en posibles delitos y de acuerdo a ello te puede sancionar, te puede pagar una pena, etc. O sea, el problema se puede complicar si estoy hablando más que nada por sumas exorbitantes. Y si las sumas exorbitantes, de acuerdo a que no guarda una relación causal personal, coherente, puede levantar suspicacias de que esa operación sea tendenciosa, ¿no? Entonces, ahí el tributario oficia y la participación de la Fiscalía para que ellos, a través de la Fiscalía, hagan la... Romina, ¿algún consejo final para las personas que nos están escuchando, nos están viendo, para que puedan hacer frente a esta situación y puedan estar a derecho con la SUNAT? Ya estamos en el final del programa. La señal lamentablemente no ha estado muy buena hoy día. Espero que hayan podido escuchar claramente todos los aportes de Romina, ¿no? Sobre este tema tan importante. Bueno, lo que yo le diría tanto a personas naturales y jurídicas, siempre cuando van a realizar operaciones a través de sus cuentas bancarias, uno lo hagan de personal. Muchas personas siempre se ha visto, no por un tema de ayuda, por un tema de divorcio, te presto mi cuenta o deposítalo en mi cuenta. Yo prefiero evitar ese tipo de situaciones. Las operaciones que lo hagan sean de carácter personalísimo, sean para ti. No traslades tu cuenta o no prestes su cuenta a terceros, porque pudiera tener un tipo de contingencia.
preferiría evitar. Segundo, antes de realizar una tactical, mejor documéntate antes. La costumbre siempre ha sido, por un tema informal, por un tema de operación comercial, primero se haga la operación y después se documente. Y cuando pasa eso, a veces pasa un lapso de tiempo, y cuando vienen a querer fiscalizarte, se dan cuenta que ese tipo de operación te pueden reparar. Entonces puedes tener contingencias, puedes tener errores en las operaciones. Antes de que hagas la operación comercial, documéntate, identifica la actividad comercial, identifica la naturaleza comercial, identifica los actores. Si tú vas a trabajar con 2, 3 personas, tienes que hacer el labor de esas 2, 3 personas y cerrar ese circuito económico. ¿Qué es lo que vas a lograr? Minimizar riesgos, evitar posibles contingencias o multas tributarias. Y si tienes sumas netamente exorbitantes con volúmenes muy grandes de dinero, a raíz de lo que tú no puedas sustentar, sabes que la acción tributaria, lo que a nivel penal no lo puede hacer, puede oficializar a la fiscalía si es que ellos lo determinan algún posible índice de evasión o de elusión, ¿no? Que eso ya tiene una connotación penal, que es un tema bastante delicado, ¿no? Pero con todo ello, si lo mantenemos en ese orden, ya tu riesgo minimiza. Romina, muchas gracias por haber estado aquí. ¿Dónde pueden ubicarte? ¿Dónde te pueden contactar las personas que quieren algún tipo de asesoría privada, no? Gracias, Lorena. Abogada empresarial Romina Fuentes, mi fanpage. Ahí estamos absorbiendo consultas. Ya hemos hecho la semana pasada un Google Meet y vamos a hacer Zoom sobre casos particulares, ¿no? Para poder minimizar riesgos y evitar consistencias, ¿no? Y ahora en estos tiempos de pandemia, el que menos quiere es tener una utilidad, ¿no? Que sea perdurable en el tiempo, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros vamos a orientar a todos nuestros emprendedores, ¿no? Que son la parte más débil, menos protegida. Para ellos van prácticamente las asesorías. Así es, Romina. Muchas gracias, y muchas gracias a cada persona que se ha conectado esta noche. Nos vemos el próximo martes y que Dios los bendiga a cada uno. Buenas noches. Gracias, salud. Chao.